Hola, soy Marvin Alvarenga, parte del equipo de Release Support and Maintenance de Aplaudo, y en esta ocasión me acompaña Martina Quintas desde Argentina. Buenas, ¿qué tal? Todo bien, y juntos vamos a dar esta presentación titulada LangChain 1, una introducción al desarrollo de aplicaciones sobre modelos largos del lenguaje. Como nosotros sabemos o nos hemos dado cuenta, han surgido diferentes opciones en el mercado sobre estos modelos. Tenemos GPT, tenemos BART, tenemos Llama, los de AWS, etcétera, ¿no? Y nos nace la pregunta de, ¿podemos aprovecharlos nosotros o cómo podemos sacarle partido en nuestra empresa, en nuestra área, a estos modelos para construir software encima de ellos, ¿no? Entonces, para dar un poco de luz sobre lo que tenemos preparado para ustedes en esta presentación que hemos hecho como equipo, le vamos a pedir a Martina si nos puede explicar un poco de qué es lo que tenemos preparado para ustedes. Buenísimo. Bueno, un poco la idea de hoy es que en realidad son dos presentaciones, si se quedan a verlas. Nosotros aquí con Marvin vamos a estarles contando un poquito de cómo interactuar con LLMs, ¿sí? Con estos modelos largos de lenguaje, y sobre todo algunos conceptos principales de LangChain, el framework del que les queremos contar, y viendo algunos ejemplos por encima de cómo funciona. En esta segunda presentación que les comentaba, que va a ser otra parte de nuestro team de Release Support and Maintenance, les van a estar mostrando algunos ejemplos más prácticos y casos de uso y mucho más código por si se quieren quedar también a mirar. Así que ahí si querés tal vez empezar, Marvin, con un poquito de los conceptos iniciales. Sí, por supuesto. Antes de iniciar a adentrarnos en este maravilloso framework de Launching, vamos a comenzar con algo bastante importante, y es de que con la aparición de estos modelos de lenguaje, ¿no? Nosotros podemos utilizarlos tanto como una herramienta de productividad, ¿no? Para acelerar nuestro trabajo, completación de código, generación, responder dudas, etcétera, y hasta la utilización de estos en una aplicación de software, funcionando este modelo como un motor. Cual sea el uso que le queramos dar a este modelo, necesitamos aprender a comunicarnos con él, a interactuar con estos modelos, ¿no? Y la forma de interactuar con estos modelos es a través de algo que nosotros le llamamos un prompt. Un prompt no es más que un set de instrucciones que nosotros le damos al modelo, en el cual le pedimos de cierta forma específica las cosas que nosotros necesitamos que él nos devuelva. Por lo tanto, es importante empezar a pulir cómo nosotros creamos estos prompts. Y estos son los primeros conceptos que vamos a ver en esta presentación, cómo pulir estos prompts y herramientas que tenemos a nuestra disposición. Lo primero es de que cuando nosotros creamos estos prompts, no hay un prompt perfecto, no hay una instrucción perfecta para este modelo, sino que se vuelve un proceso iterativo en el cual nosotros vamos probando básicamente a prueba y error cuál es el output que nos da este modelo, cómo responde a la entrada que nosotros le estamos dando, ¿no? Entonces, y en base a eso podemos hacer ajustes, podemos ir ajustando y delimitando para evitar otras cosas que vamos a ver más adelante, para evitar que el modelo se comporte de una manera no adecuada. Entonces es importante que el tener claro de que a la hora de crear prompts que van a ser utilizados por nuestras aplicaciones, deben de ser construidos de una forma iterativa en la cual vayamos validando su desempeño. El primer concepto súper importante es la sumarización. ¿Qué es la sumarización? La sumarización es la capacidad que tienen estos modelos de resumir texto. Tú le das un texto y él te lo resume, pero va un poco más allá de eso, simplemente resumirlo, sino que podemos resumirlo poniendo énfasis en las cosas que a nosotros nos interesan bajo el contexto en el cual estamos desarrollando nosotros el código o estamos comunicándonos con este modelo. Para eso, para lo cual he preparado un pequeño ejemplo de esta sumarización para que puedas verla en acción. Como veíamos el concepto de sumarización, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Donde tenemos el código, ¿no? Para conectarnos al API de OpenAI,
y pues la manera de cómo comunicarnos con ella. Y aquí lo importante es de que tenemos una review. Esta review la hemos tomado de un sitio de e-commerce, ¿no? Donde los clientes han dejado sus comentarios allí y nosotros quisiéramos extraer cierta información, resumirla, enfocándonos a ciertos aspectos que nos interesan. Para lo cual hemos definido aquí el prompt necesario, donde podemos ver la característica de la sumarización, ¿no? Donde estamos especificándole al modelo diciéndole que debe de generar un mensaje corto y que viene de un sitio de un e-commerce, ¿no? Y de que debe de sumarizarlo, debe de resumirlo, ¿no? En menos de 30 palabras. Así que es un concepto bastante poderoso para poder resumir cosas. Pero además de eso, que se centre en este resumen, se centre en aspectos principales del precio y del valor percibido que tiene el cliente del producto que ha comprado. Esto es algo, digamos, aquí donde especificamos el review, esto es como una template, ¿no? Donde le estamos diciendo de que la review va a empezar y va a estar delimitada por las comillas triples y así poder separar y el modelo puede entender la separación entre las instrucciones y la review. Además lo estamos inyectando, ¿no? Con una f-string de Python. Entonces esta review va a ir inyectada en el modelo. Al llamar al modelo, el modelo nos responde de la siguiente forma, ¿no? Que el cliente está satisfecho con la calidad y la apariencia del juguete que acaba de comprar, ¿no? Pero que siente que está un poco caro, ¿no? Comparado con otras opciones que están disponibles en el mercado, ¿no? Lo cual podemos ver de que el review es bastante largo y el resumen o la sumarización del modelo es bastante corta y enfocándose en los aspectos principales. Ese fue el concepto de sumarización. Otro concepto aparte del de sumarización que acabamos de ver es el de la inferencia. La inferencia es una propiedad, una capacidad que tienen los modelos largos de lenguaje de poder analizar más a profundidad el texto que nosotros queremos darle o que queremos procesar, ¿no? Podemos analizar cosas como sentimientos, podemos analizar, extraer datos de ahí, no sé, nombres, características, marcas, etcétera. Por lo tanto, la inferencia, utilizarla en nuestros prompts, se vuelve una herramienta útil y esencial a la hora de crear aplicaciones con estos modelos. Así que para ilustrar más de qué se trata esta inferencia, hemos preparado también este ejemplo que vamos a ver a continuación sobre la inferencia. Ahora veamos el concepto de inferencia ya en código. Un ejemplo, tenemos exactamente el mismo código para conectarnos al API y tenemos nuevamente un review sacado de un sitio web. Es un review sobre una computadora. Si lo leemos nos daremos cuenta de que la review nos dice de que es bastante positiva, ¿no? Está bastante feliz de que le llegó dañado, pero contactó a soporte y le devolvieron, digamos, o le hicieron el reemplazo de manera casi instantánea, ¿no? Entonces tenemos el siguiente prompt que vamos a ver una característica que podemos pedirle varias cosas al mismo tiempo al modelo. Lo primero es que le estamos diciendo que identifique los siguientes ítems. Nos interesa saber el sentimiento del review, es decir, si es un sentimiento positivo o es una review negativa para poder procesarlo después, que identifique si el cliente está enojado o no está enojado, que identifique cuál es el artículo que compró y que identifique la marca o la compañía que creó el artículo, ¿no? Esto ya es un prompt bastante válido, bastante adecuado, sin embargo podemos ir un poco más allá y le podemos decir de que la respuesta, es decir, nos genere un JSON y que ponga las claves del JSON en el sentimiento, si está enojado, el ítem que compró y la marca, que lo ponga todo eso como llaves del JSON y de que si los valores no están presentes, es decir, no se ha especificado, coloque un valor de nulo. Además de que formatee si está enojado o no como un booleano para saber si es verdadero o falso. Inyectamos la review y la respuesta es del modelo es esta. Si nos fijamos, no es un texto sin formato, sino que ya devuelve formateado en JSON, donde vemos el sentimiento y todo lo demás que le hemos pedido.
En Python nosotros podemos manipular JSON, entonces esto ya es manipulable. Podríamos perfectamente tomar el valor de la llave del sentimiento y si fuera negativo, si considera con lo negativo, podríamos colocar a este cliente en una cola para poder que algún agente de nuestra empresa o del servicio que ofrecemos se ponga en contacto con él, o simplemente almacenar este JSON en alguna base de datos por ahí relacional para un posterior análisis, como lo veíamos en las herramientas, o lo vamos a ver más adelante. Además de la inferencia, que es la herramienta que acabamos de ver, tenemos otra adicional que se llama expanding. ¿Qué es el expanding? Básicamente es tomar un texto base, normalmente es un poco pequeño, y extenderlo hacia algo más grande, generar un texto más grande, que normalmente lo podemos utilizar para generar respuestas, para generar emails, para generar un blog, etcétera, tomando como base ese texto pequeño, y al mismo tiempo podemos amarrarlo con el concepto que veíamos anterior, con el de inferencia. Para este concepto también de expanding tenemos un pequeño ejemplo que lo vamos a ver ahorita para poder ilustrar más cómo funciona en la redacción de correos en base a un texto previo. Ahora con la herramienta de expanding, con esta característica, tenemos el siguiente ejemplo. Imaginemos de que tenemos esta review que es igual de un producto, y asumamos de que esta variable viene del JSON que vimos en la parte anterior de inferencia. Entonces, esta es la potencia que tiene, que podemos ir encadenando prompts, llamadas, formateándolo a JSON, a CSV, XML, cualquiera que nosotros necesitemos para hacer este tipo de cosas después en código. Entonces tenemos el expanding, ¿no? Aquí tenemos algo importante. Le decimos al modelo de que se comporte como un asistente virtual, que su tarea es estar redactando correos electrónicos para los clientes, ¿no? y que genere esa respuesta, ¿no? Agradeciéndole al cliente por la review, y aquí podemos agregar condiciones a lo que nosotros le pedimos. Le decimos que si el sentimiento es positivo o neutral, que agradezca por la review, y de que si el sentimiento es negativo, que se disculpe y le sugiera al cliente contactar al servicio, a Customer Service. Entonces es importante notar de que podemos agregar condiciones para que se comporte de una o de otra forma. Le decimos que se asegure, ¿verdad?, de utilizar detalles específicos de la review, es decir, que tome los aspectos más importantes que nos han dejado aquí a la hora de redactar el correo, que lo escriba de una manera concisa y profesional, y que lo firme como Customer Agent. Al llamar el modelo, ¿verdad?, nos devuelve esta respuesta, donde vemos que efectivamente está formateada como que si fuera un correo electrónico, donde saluda, ¿verdad?, a nuestro cliente, le agradece por el tiempo que se ha tomado en escribir la review, se disculpa por escucharnos del precio que ha aumentado con respecto en diciembre, y esos detalles pues los ha tomado de la respuesta, ¿no? Lo cual es lo que nosotros le dijimos. También le decimos de que apreciamos su feedback, y bueno, nos despedimos y firmamos el correo. Por lo tanto, podemos ver de que a partir de un texto inicial, ¿no?, que en este caso, digamos, era un poco largo, de algo que viene de un paso anterior, podemos seguir generando cosas para darle más potencia a nuestra aplicación. Acabamos de terminar de ver la característica del expanding. Ahora tenemos esto otro, que es algo con lo cual nosotros tenemos que lidiar al crear o al interactuar con estos modelos, que es algo que le llamamos alucinaciones. Los modelos pueden alucinar, y decimos que están alucinando cuando empiezan a generar cosas que no tienen sentido para el contexto de lo que nosotros necesitamos. Puede ser de que se ponga demasiado creativo, puede ser de que esté hablando de cosas que no sabe, y eso es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Y a continuación te muestro un pequeño ejemplo de estas alucinaciones para que tengamos más claro qué es lo que pasa y cuándo pasa esto y cómo podemos solventarlo. Ahora, continuando con esto de las alucinaciones, es un concepto bastante interesante con el cual debemos de lidiar. LangChain es un framework que salió posterior al corte de datos con el cual fue entrenado el modelo de GPT.
por lo tanto no tiene conocimiento de qué es LangChain. Entonces nosotros para probarlo le preguntamos al modelo qué es LangChain. En teoría no debería de saberlo porque no tiene conocimiento de él. Entonces la respuesta, ¿no?, que él crea, vemos que LangChain dice que el modelo dice que LangChain es una plataforma descentralizada de blockchain que tiene que ver con smart contract en blockchain, lo cual no tiene absolutamente nada que ver, para lo cual se utiliza el framework. En este caso nosotros podemos decir de que el modelo está alucinando. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de qué es LangChain, su corte de datos no lo permite, no permite que lo conozca y se ha inventado esta respuesta para nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros lidiemos con este tipo de situaciones. ¿De qué manera podemos lidiar con estos? Bueno, utilizando lo que hemos visto hasta este momento. Uno, haciendo prompts de manera, siguiendo un approach iterativo, ¿no?, mejorándolo con el tiempo, yendo cortándolo poco a poco en base a cómo vaya respondiendo, utilizando la sumarización, utilizando el poder de la inferencia y utilizando el expanding. Son las herramientas que tenemos una de las herramientas más importantes para evitar las alucinaciones. Bien, ahora que ya hemos visto todos los conceptos preliminares a la hora de crear un prompt, ahora sí entramos en materia al framework que se llama LangChain. ¿Qué es LangChain? LangChain es un framework para Python, pero también está disponible para JavaScript. Sin embargo, aquí lo hemos enfocado al mundo de Python, que te permite gestionar todo lo que ya vimos anteriormente. LangChain no va a hacer el trabajo por nosotros, simplemente nos va a facilitar interactuar con estos modelos, darnos una capa de abstracción en la cual podamos interactuar de manera estándar con diferentes modelos. Al final del día, el modelo es el motor y es el que va a realizar el trabajo en sí. Por lo tanto, LangChain solo se vuelve una herramienta facilitadora para developers, para interactuar de manera rápida, para poder manejar y gestionar los diferentes prompts, para poder manejar el contexto, para poder gestionar diferentes cosas que vamos a ver justo a continuación. Así que este es LangChain. Algunos casos de uso de LangChain, ¿no? LangChain puede ser utilizado, ¿no?, para conectar nuestra base de datos local hacia un modelo largo de lenguaje como GPT. Por ejemplo, muchas veces nosotros como empresas, como departamentos, ¿no?, tenemos definidos ya manuales de procedimientos, tenemos políticas, tenemos un montón de documentación, ¿no?, de lo cual estos modelos no tienen conocimiento y sin embargo nosotros queremos utilizar o crear aplicaciones que aparte de todo el conocimiento con el cual ya están entrenados, puedan responder y puedan actuar sobre los documentos y sobre la información o la base de conocimiento de una empresa ya establecida. Por lo tanto, LangChain nos puede ayudar con conceptos que vamos a ver más adelante de cómo amarrar o cómo hacer uso, decirle a GPT, por ejemplo, cómo utilizar todas esas bases de datos, bases de conocimiento, ¿no?, con algo que se llaman embeddings, que lo vamos a ver más adelante, y algo también con las bases de datos vectoriales que nos van a ayudar a guardar un montón de cosas e interactuar con este modelo. Algunos casos de uso, como podemos ver aquí, podemos crear herramientas de sumarización, ¿no?, herramientas que procesen cantidades de texto que nosotros estamos generando como empresa, como negocio, como departamento, ¿no? También podemos crear herramientas para data analysis, por ejemplo. Como veíamos en el caso de la inferencia donde generábamos JSON y ese JSON lo podríamos procesar posteriormente, lo podríamos haber guardado en una base de datos no relacional, en un data lake, lo que nosotros querramos, y posteriormente a eso, por eso la importancia de esos conceptos de inferencia, por eso ahora podríamos utilizar herramientas de análisis de datos especializadas en eso para procesar lo que el modelo nos ha generado. Por eso es importante conocer todos estos conceptos y sacarle el máximo provecho ahora que ya estamos utilizando el framework para un análisis de datos más profundo. La otra, digamos, caso de uso bastante común es para un chat automatizado, ¿no?, para servicios al cliente, ¿no?, en el cual nosotros podemos detectar ciertos sentimientos, cómo se está comportando el cliente. Veíamos de que si el sentimiento es negativo, podemos poner a ese cliente en una cola para que agentes vayan tomándolo, vayan
dándole seguimiento a su caso, se ponen en contacto con él, enviarles algún email, lo que nosotros consideremos adecuado, se puede hacer todo eso con el motor de estos modelos de lenguaje. Y por último, también podemos crear contenido para social media, ¿no? Queremos ideas, queremos resumir algún texto, queremos ver si la ortografía está bien redactada, si hay problemas de redacción, etcétera. Para todas estas cosas nos pueden servir crear herramientas con LangChain para un análisis bastante profundo con esto, ¿no? Ahora bien, ahora nos estaremos preguntando, ¿no? ¿Cómo usamos LangChain? ¿Qué herramientas, qué conceptos ya propios de LangChain nosotros podemos utilizar? Entonces, eso es justo lo que vamos a ver ahorita. Buenísimo, gracias por todas esas explicaciones, Marvin. Ahí voy a pasar a contarles un poquito algunos elementos y componentes que nos provee LangChain. Así que vamos a construir a partir de todo lo que nos estuvo explicando Marvin recién, así que ténganlo súper presente, por favor. Uno de los principales elementos y súper útiles e interesantes que nos da LangChain, justamente llevan su nombre, son las cadenas, LLM Chains. Básicamente lo que nos va a permitir este componente es enlazar distintos elementos, ¿sí? Como los que podemos ver ahí en la pantalla. Los LLMs, que les había dicho, los lenguajes largos, los modelos largos de lenguajes, los prompt templates y los output parsers, ¿sí? Estos tres elementos de los que les voy a contar un poquito después. Igual sigamos un poco con esta idea de las cadenas. Utilizar un LLM de forma aislada tal vez puede ser adecuado como para aplicaciones simples, pero ya aplicaciones más complejas requieren encadenar, ¿sí? Enlazar estos LLMs entre sí, puede ser, o con otros componentes como estos que les mencionaba. Esto nos va a permitir hacer una implementación más modular y generar aplicaciones más complejas, de una forma mucho más simplificada, ¿sí? Gracias a este encadenamiento, ¿sí? De los elementos. Por lo tanto, este elemento de las chains es súper útil porque nos facilita por ahí el debugging, el mantenimiento y en general la mejora de las aplicaciones. Así que les voy a contar un poquito más de cada uno de estos elementos. Veamos primero los Large Language Models. LangChain nos ofrece interfaces, ¿sí? Integraciones para dos tipos principales de modelos. Podemos ver, por una parte, los Large Language Models, los LLMs, y los Chat Models. Vamos a hablar primero un poquito sobre los LLMs. Estos reciben como input string o texto, ¿sí? Y devuelven texto como resultado. LangChain no nos provee sus propios LLMs, sino que nos ofrece interfaces estándares para interactuar con muchos LLMs diferentes. Tal vez algunos los estuvo mencionando Marvin, ¿sí? Pueden tener tal vez ustedes ahí de oído algunos proveedores como OpenAI, Cohere, Hugging Face, Amazon y muchos más, ¿sí? Algo súper importante de destacar y de recordar a la hora de generar una aplicación es que existen muchos tipos diferentes de LLMs y estos varían según los datos con los que fueron entrenados, ¿sí? Estos modelos que vamos a usar. Entonces, a la hora de generar una aplicación, es muy importante saber elegir y buscar información respecto al modelo a utilizar para que la información que nos devuelve, ¿sí? Sea adecuada a las necesidades de nuestra app. Por otro lado, como les había dicho, tenemos los modelos de chat, ¿sí? Que son una variante de los modelos de lenguaje. Si bien en su funcionamiento interno utilizan a los LLMs, exponen una interfaz diferente. En lugar de ofrecer esta API de ingresa texto, sale texto, ofrecen una interfaz que recibe una lista de mensajes y devuelve un mensaje. Estas APIs son relativamente nuevas, por lo tanto, LangChain todavía está afinando algunas abstracciones, así que esto es importante de tener presente porque hay que buscar información específica respecto de cada modelo cuando lo queramos utilizar. Algo a mencionar es que LangChain nos provee tipos de mensajes, ¿sí? Según el rol que vayamos a querer utilizar, como AI Message, Human Message, System Message y Chat Message. Hasta ahí un poquito sobre los LLMs. Pasemos a ver los prompt templates, que es básicamente cómo le ingresa la información, ¿sí? Al modelo, ¿sí? Los prompt templates básicamente agregan, ¿sí? Esta entrada del usuario a un fragmento de texto más amplio. A eso le podemos llamar prompt templates. La mayoría de las aplicaciones de LLMs no introducen directamente la entrada del usuario, ¿sí? Sino que utilizan estos prompt templates que le dan como un contexto adicional a la tarea que estamos generando. Lo podemos pensar tal vez como recetas predefinidas para generar interacciones para modelos de lenguaje. Puede incluir instrucciones, contexto específico, preguntas apropiadas para esta tarea que queremos hacer, ¿sí? Y LangChain, por supuesto, nos proporciona herramientas para crear y trabajar con prompt templates. Es decir,
podemos usar nuestros propios prompt templates y modificarlos, ¿sí? Y estos son independientes del modelo que vamos a utilizar, es decir, que los podemos reutilizar a los distintos tipos de modelos. Hay que tener presente que dependiendo del tipo de modelo, recuerdan si es el LMS o si es de chat, esperan que su indicación sea un string o una lista de mensajes. Vayamos entonces a la salida, ¿sí? A los output parsers, ¿sí? Típicamente los modelos de lenguaje generan texto como resultado. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos querer obtener información tal vez más estructurada que simplemente texto. Incluso tal vez para más adelante utilizarlo en la ejecución de nuestra aplicación. Entonces, para ello existen los output parsers. Les puedo mencionar algunos distintos tipos de parser que existen actualmente en LangChain que nos sirven para distintas cosas, ¿sí? Tenemos parsers que nos devuelven listas, ¿sí? Es decir, ítems separados por comas, otros que nos devuelven la salida en formato de fecha y hora, otros que nos pueden devolver el contenido en formato JSON, o otras que son como más estructuradas que le podemos dar un formato que a nosotros nos sirva. Y después hay dos que me parecieron especialmente interesantes de los parsers. Uno se llama autofixing, tal vez se puedan imaginar para qué sirve, y es un parser interesante que nos envuelve a otro output parser, ¿sí? Y en el caso de que el primero falle, llama a otro LMS para intentar arreglar los errores. También hay otro, retry se llama, y en algunos casos no tenemos un error, sino simplemente que el output, lo que nos devolvió, ¿sí? No está completo. Entonces queremos volver a intentarlo, para lo cual este output parser de retry le vuelve a enviar el prompt y también el output inicial para intentar lograr una mejor respuesta. Bueno, hasta ahí respecto de estos componentes que podríamos enlazar en las cadenas. Voy a hablar un poquito ahora respecto de data connection, ¿sí? Muchas aplicaciones de LML requieren datos específicos del usuario, así que tal vez no forman parte del modelo como vino entrenado, tal vez es información propia de algo que estamos queriendo desarrollar y que le queremos dar, ¿sí? Entonces LangChain nos proporciona elementos fundamentales para cargar, transformar, almacenar y también consultar los datos, por supuesto, a través de estos elementos que están viendo, ¿sí? Estos 5 elementos. Si pueden ver, abajo hay un grafiquito que es obtenido de la documentación oficial de LangChain, en donde está ahí una representación de estos distintos tipos. Les voy a mencionar brevemente para qué sirve cada uno. Tenemos los document loaders, como su nombre lo indica, nos permiten cargar documentos, y vamos a ver en un ejemplo algo de esto. Nos permite cargar documentos de diversas fuentes, ¿sí? Puede ser un TXT, un CSV, un PDF, un HTML, un JSON, Markup, o incluso todos los documentos que tengamos en un directorio de archivos. Eso se lo podemos cargar al modelo, ¿sí? También están los document transformers, que básicamente, también como indica mucho su nombre, divide documentos o los puedes convertir tal vez en un formato de preguntas y respuestas o eliminar documentos redundantes, ¿sí? Muchas veces, una vez que cargaste documentos, es probable que quieras transformarlos para que se adapten mejor a tu aplicación, y entonces estos document transformers nos facilitan esta división, combinación, filtrado o manipulación en general de los diferentes documentos que queramos utilizar. Otro de estos elementos que les estaba comentando es los Text Embedding Models, ¿sí? Estos básicamente crean una representación vectorial de un fragmento de texto, ¿sí? Algunos casos de uso, como para hacerlo más práctico, serían clasificaciones de texto, sistemas de recomendación o generación de texto, o, bueno, detección semántica es uno que se utiliza mucho, o también ayudar a crear modelos más precisos para análisis de sentimientos o tareas de identificación de texto, ¿sí? Existen muchos proveedores de modelos de embedding, más o menos los mismos que les mencionaba antes, OpenAI, Cohere, Hugging Face, ¿sí? Entonces, esta clase está diseñada para proporcionar una interfaz estándar con todos ellos. Casi el último, las vector stores o databases almacenan y buscan datos no estructurados. Eso es para lo que los utilizamos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los datos no estructurados, no? Algunos ejemplos de datos no estructurados pueden ser archivos de video, archivos de audio, publicaciones en redes sociales, imágenes satelitales, imágenes de vigilancia, un montón de cosas. Entonces, una de las formas más comunes de almacenar y buscar datos no estructurados es el embedding, ¿sí? Y almacenar los vectores de embedding en un vector store o database para realizar estas búsquedas vectoriales. Y ya por último, el retriever, también por su nombre pueden ir y tal vez darse una idea de que es para recuperar o consultar tus datos, ¿sí? Es una interfaz que básicamente nos devuelve estos documentos, de los que les estuve mencionando antes, en función de una query no estructurada.
Entonces, es más general que un vector store. Un retriever no necesita tener la capacidad de almacenar los documentos, sino solamente de devolverlos o recuperarlos. Entonces, bueno, aquí estamos hablando un poco todo esto de los vector stores y los retrievers. Tal vez estaban preguntando ya, adelantándose por el tema de la memoria. Así que vamos a hablar un poquito de ese tema. ¿Qué es la memoria en LangChain? Llamamos a la memoria esta capacidad de almacenar información sobre interacciones pasadas, ¿sí? Es básicamente eso. Se puede usar por sí mismos los elementos estos de memoria, que los pueden ver ahí a 3 ejemplos, o también podemos incorporarlos en un chain, ¿sí? A estos elementos. A ver, llevar un historial de mensajes de todas estas interacciones que tenemos con el LMS nos proporciona múltiples beneficios. Nos da un sentido más sólido de un contexto a partir de interacciones previas, y esto nos permite mejorar la precisión y la relevancia de las respuestas. Es un recurso súper valioso para la resolución de problemas en general, y también nos permite llevar un sistema de monitoreo y detectar anomalías en las conversaciones de forma rápida. Y también, por último, nos sirve como para evaluar el rendimiento a lo largo del tiempo y para ajustes y mejoras necesarias que queramos hacer. Algunas clases que nos ofrece LangChain, se las mencionaba, están en pantalla, no son todas, hay más, pero les cuento brevemente de estas 3. Tenemos Conversation Buffer Memory. Este tipo de memoria nos permite guardar mensajes y simplemente luego extraerlos en una variable. El Conversation Buffer Window Memory nos guarda una lista de interacciones, ¿sí? De una conversación durante un tiempo, y solamente utiliza un X número, ¿sí? Que nosotros podemos especificar. Así tenemos un contexto de las interacciones más recientes y el almacenamiento no se carga tanto, ¿sí? Y el tercero, que es el más complejo, como verán, van sumándose loritos, es el Conversation Summary Memory. Y este básicamente crea un resumen de la conversación a lo largo del tiempo, que después podemos utilizar, ¿cierto? Aunque el historial de mensajes y todo este monitoreo tiene muchas ventajas, hay que considerar algunos aspectos siempre, ¿no? Al almacenar todo este historial, nos puede conllevar un uso significativo de almacenamiento, ¿sí? Esto puede afectar por ahí el rendimiento general de nuestro sistema o nuestra aplicación. Además, mantener este historial puede también tener algunos problemas de privacidad, especialmente cuando se trata de información sensible o de índole personal, ¿sí? Por lo tanto, es crucial, súper importante gestionar estos datos con mucha responsabilidad y siempre en cumplimiento de las políticas de protección de datos que apliquen en cada caso. Bueno, y por último, o casi por último, queremos traerles este debate, ¿sí? De los loros enfrentados. Tenemos hosted models y API models por otro lado, ¿sí? Entonces, queremos explicarles un poquito de cada uno para que después puedan evaluar cuál es el que más les sirve en cada caso. Los hosted models, ¿sí? Básicamente lo que significa eso es que podés alojar tu modelo de forma local, ¿sí? En tus servidores, en tu computadora, ¿sí? Esto te permite tener como un control más completo y exclusivo sobre la red y el conjunto de datos, ¿sí? Lo es súper importante a la hora de considerar las políticas de confidencialidad de los datos, ¿sí? Con los que estemos trabajando. Acuérdense, como les decía, que muchas veces queremos alimentar a nuestro modelo con información, y entonces hay que considerar qué información le estamos dando, ¿sí? Es importante también, como siempre en la balanza, tener en cuenta que esto implica costos de hardware y mantenimiento y puede ser una implementación un poco más complicada. También hay que tener presente que algunos modelos que son de acceso público no están disponibles para un uso comercial. En contraposición, ¿sí? En el versus tenemos a los API models, ¿sí? Que es una práctica súper común, pagar estas interfaces de API como OpenAI, por ejemplo, ¿sí? Que estamos usando en un montón de cosas en este momento. Ahí ya con los API models, los precios, siempre hay algo que pagar normalmente, ¿sí? Entonces los precios suelen determinarse más por un número de tokens procesados, como OpenAI, o por el tiempo de uso de GPU, como en el caso de Hugging Face o Amazon SageMaker, ¿sí? Y este tipo de integraciones son más fáciles y rápidas de usar, ¿sí? Sin embargo, es importante señalar que uno no es propietario de los modelos y mismo esta información que le podamos estar brindando, no tenemos la certeza de que quede de forma privada. Entonces, es súper importante, insisto, considerar cuál de los dos queremos utilizar a la hora de decidirnos hacer una aplicación. Pero bueno, LangChain nos provee integraciones con ambos. Entonces, en vista de todo lo que vimos hasta ahora, tanto con Marvin y todo lo que les estuve contando de LangChain,
Vamos a ver ahí dos ejemplos en los que vamos a utilizar muchos de los conceptos y se puede visualizar lo sencillo de la implementación. Bueno, vamos a ver un poquito entonces estos ejemplos de los que les hablaba ya en código de LangChain. Este primer ejemplo que les quiero mostrar es de summarization. Si recuerdan, Marvin les mostró un ejemplo de esto y estuvo explicándoles sobre el tema. En este caso es todo código ya con LangChain, acá tenemos los imports. Aquí estamos inicializando el modelo, que en este caso es este modelo que les contaba que está de forma local, ¿sí? Es uno de los hosted models. En este caso es GPT for All, que lo tengo aquí en mi computadora descargado. Vamos a estar usando una summarization chain y un document loader. Si recuerdan, les estuve contando de los document loaders. En este caso va a ser un PDF loader que va a estar tomando este archivo que les voy a estar dando, que lo podemos ver, es un PDF de un cursito Python, en donde pueden ver que no hay como un párrafo redactado, sino simplemente como toda la información suelta. Entonces lo vamos a cargar al documento y lo vamos a pedir también que lo sumarice con un summarization chain, ¿sí? Que haga un resumen. Entonces aquí está la ejecución. Pueden ver que dice write a concise summary, es decir, hacer un resumen conciso de lo siguiente. Recupera la información que está en el PDF y nos escribe ya en la forma de un párrafo que Martina Quintas le dieron un certificado por completar exitosamente, bla, 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 ¿sí? Pero ya en la forma de un párrafo y no tanto con estas líneas, ¿sí? O sea, no solamente tomó la información, sino que además lo transformó ya en un resumen de esa información que tomó. El siguiente ejemplo que les quería mostrar es para ver otros de todos estos conceptos que les estuve contando. También tenemos los imports, ¿sí? Inicializamos el modelo, es el mismo modelo de forma local GPT for All. Y aquí podemos ver un ejemplo de prompt template, ¿sí? Un ejemplo súper sencillo. Esto puede ser tan complejo o tan sencillo como cada uno necesite. En este caso el template simplemente es pregunta, ¿sí? Aquí le vamos a dar como variable nuestra pregunta, ¿sí? Aquí, después, y que nos devuelva una respuesta. Vamos a crear una cadena, el primero de los elementos sobre los que les estoy hablando, el LLM chain, en donde le vamos a pasar, ¿sí? Como el LLM, el primero que inicializamos, el GPT for All, y al prompt, este prompt template que creamos, que es súper básico, ¿sí? Por eso basic prompt. Y por último, simplemente correr la cadena, así de simple es, con la pregunta que les había dicho que le íbamos a dar de variable antes. ¿Cuál es el sentido de la vida? Como para que sea bien sencillo el tema. Y acá está la pregunta, cuál es el sentido de la vida y la respuesta. Bueno, hasta aquí con los ejemplos que les quería mostrar sobre LangChain. Sigamos entonces. Si quedaron con ganas de ver más código LangChain con aplicaciones más orientadas al caso de uso de RCM, de vuelta no se pierdan la presentación de LangChain 2. Y también, si se quedaron con la duda de por qué hay loritos por toda la presentación, el logo de LangChain es un lorito de una cadena. Así que ahí, no sé, Marvin, si nos querés contar un poquito qué te pareció LangChain y ahí su valor para el team de RCM. Sí, la verdad que el LangChain es un framework bastante nuevo, bastante reciente, bastante joven, con el surgimiento de todos estos modelos, y la verdad que se le ve bastante potencial de cara al futuro, ¿no? Ya que queremos implementarlo para hacer diferentes aplicaciones usando estos modelos, aprovechando todas sus capacidades para utilizarlos como motor, ¿no? Entonces, al tener este tipo de modelos nos brinda una gran versatilidad como empresa, como departamentos, para automatizar un montón de cosas, cosas repetitivas y tal vez enfocar al equipo en cosas más importantes, ¿no? La verdad que el framework es bastante joven, pero tiene muchísimo potencial y como lo vimos en los ejemplos, la implementación es bastante sencilla de enlazar nuestra base de datos local, de conocimientos, documentos, etcétera, con el modelo ya entrenado, ¿no? Así que la verdad que tiene muchísimo potencial. Buenísimo. Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias a todos por escuchar. Y si les gustó, no dejen de ir a buscar la documentación oficial, abrir una consola, escribir pip install LangChain y empiecen a probarlo. Muchas gracias.